Vamos a estudiar hoy la primera parte del artículo La Paz. Es un artículo muy profundo, muy serio, muy amplio. Empieza así el artículo. Un estudio científico empírico sobre la necesidad del trabajo del Señor hasta equivalencia de forma con el Creador. Un estudio científico empírico hasta el nivel del Creador. De Bala Sulam. Todo viene por experiencia de la vida. Aquí también se despierta la pregunta, ¿qué quiere decir de la experiencia de la vida? Donde en la experiencia de la vida tenemos la necesidad de corregirnos hasta el grado del Creador. ¿Qué beneficios sacamos de eso? ¿De dónde viene esa experiencia que sacamos de esta vida? Si hubiéramos acumulado esa experiencia en esta vida, a lo mejor ya nos hubiéramos comportado de otra manera en esta vida, en la historia de la humanidad. A lo mejor parecería diferente sobre la tierra. Bala Sulam escogió abrir este artículo, La Paz, con una cita del profeta: morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño pequeño los pastoreará, etc. Es decir, habrá una armonía completa y en la existencia de todos en conjunto. Muy interesante. ¿Cuándo vemos eso? ¿En la naturaleza o en la historia? O incluso en las leyendas, las parábolas, hubo tal cosa. Y aquí se despierta en nosotros, surge. Hay una mención de ¿qué? De Noé. ¿A dónde Noé trajo cosas, toda clase opuestas? Él trajo en el arca toda clase de animales y los puso en un lugar. Tenían que existir ahí hasta que el arca fue flotando, navegando por el río, por el diluvio, como está escrito en la leyenda, y existieron en concordancia, en una armonía total. Decimos que de no ser así, ellos entendían que se hubieran perecido, pero en el nivel espiritual nos dicen que cuando la humanidad cae en grandes sufrimientos parecidos a ese diluvio que está dispuesto a aniquilar, exterminar todo lo vivo, toda criatura viva de la tierra, entonces todas las criaturas de la humanidad están basadas solamente para sobrevivir, que solamente sobrevivir podemos, para la supervivencia, ni que hablar de cuando alguien es grande, cuando existen en conjunto y cuando pasas, atraviesas ese camino de la existencia y pasas a través de este diluvio y alcanzas un estado en el que de nuevo vuelves a una vida normal. Esta leyenda está escrita en la Torá y en el futuro tendrá que realizarse junto con nosotros. Todos nosotros tenemos que imaginarnos a este globo, esta tierra pequeña, como una transición de estos grandes sufrimientos, en donde en lugar del agua, que es la fuente de la vida, que es el atributo de Binah, otorgamiento y amor, se convierte hacia nosotros, los egoístas, en algo que nosotros somos tan bajos, creados bajos, despreciables, que en lugar de amor y entrega sentimos odio. Por eso sentimos, en lugar del bien que viene de arriba, sentimos golpes y no tenemos a dónde escaparnos. Entonces, si solo nos enfocáramos como en un arca de Noé, donde
existimos solamente ahí cuando reconozcamos el hecho que tenemos que estar juntos en una dimensión basada en amor y no comer uno al otro. Solo entonces podremos pasar todas estas terribles épocas y alcanzaremos una buena meta. De eso, cómo llegar a esta conclusión como resultado de experiencia científica empírica de nuestra vida, sobre eso nos cuenta Bala Sulam. Y hay 3 enfoques para entender la necesidad de asemejarnos al Creador. El enfoque, el acercamiento de la Kabbalah que nos explica que el alcance del mundo, que los que alcanzan el mundo espiritual ven todo como un sistema único, solo, un sistema general, donde todas las almas, todas las 7.000 billones, las 7 billones, a lo mejor un poco más, un poco menos, no importa, pero son todas almas que se llaman Adam. Estas almas tienen que conectarse entre sí y entonces entre sí van a sentir que lo que las rellena es el Creador. Aquí en ellas sienten al Creador como que las llena, pero solamente en ese caso, sí, solamente bajo esa condición que ellas eleven aquí un campo de amor y en este campo de amor sientan el amor, el atributo de amor que se llama Creador. Los cabalistas lo descubren por experiencia propia, pero es una experiencia propia que no es para todos, que no es de todos. Fuera de los cabalistas, los místicos, etcétera, también hablan y los filósofos hablan sobre eso, pero no tienen la experiencia, solamente lo dicen de manera intelectual, mental, y llegan a esas conclusiones, pero no se pueden basar en ellas. Y Bala Sulam tampoco quiere seguir su explicación en base a los cabalistas, porque esto está revelado solamente a los cabalistas. Por eso él dice que nosotros tenemos que tomar para eso la ciencia y con la ciencia ver nuestro mundo, con la mente, lógica, cómo podemos descubrir la necesidad de la unidad, de la conexión, al despertar del atributo de amor entre nosotros y llegar a una tal situación para que entre nosotros se descubra el atributo de amor entre nosotros que se llama Creador, y entonces cada uno de nosotros llegará al nivel del Creador y sentirá plenitud, eternidad y armonía dentro de sí mismo y con el mundo a su alrededor y toda la naturaleza, y entonces no estaremos bajo el dominio y control del cuerpo que vive un poco y se muere, sino que nos sentiremos en una dimensión totalmente diferente. Por lo tanto, no tomaremos en cuenta la sabiduría de la Kabbalah ni la filosofía, porque no es una prueba para la persona simple corporal que vive en nuestro mundo. Trataremos de probarlo, demostrarlo por análisis y síntesis de lo que hay en nuestro mundo, y está muy claro en nuestro mundo la necesidad de la conexión entre todas las personas hasta el grado de otorgamiento total que se llama Boré. Que de verdad el hombre entra en una existencia de flujo y corriente eterna, y todo cambia. Con el cambio de su actitud egoísta, desde su actitud egoísta hacia el altruismo y la sensación de entrega y amor, toda la percepción interna del mundo cambia y empieza a experimentar el mundo de manera totalmente diferente, lo que nosotros ahora todavía no sentimos. Uno empieza a ver dentro de ellos fuerzas totalmente opuestas porque cambia sus atributos en diferentes, y al hacerlo alcanza metamorfosis totalmente impresionante y una sensación de otro tipo de existencia. Entonces dice Bala Sulam, vamos a seguir el camino del síntesis y conexión y analogía, y hasta que lleguemos a la
a darnos cuenta y la corrección y alcanzar la equivalencia de forma al Creador. Y él empieza a explicarnos precisamente en cosas corporales. Él solamente quiere basarse en cosas corporales, en base a toda clase de eventos físicos y leyes, explicar y a través de ellos conectarlos de tal manera que podamos, de ellos, nosotros podamos llegar a la conclusión con nuestra lógica normal, natural, a lo que llegaron los cabalistas cuando ellos sienten el mundo superior y ya lo ven de manera preparada. Entonces, si entendemos correctamente ese artículo, estaremos de acuerdo con lo que la Cábala dice sobre el ser humano y sus atributos y su corrección y lo que uno tiene que alcanzar, sin mencionar el Creador, fuerzas superiores, nada de lo que no sentimos de manera patente en este mundo. Entonces él comienza con ¿qué es lo que se llama el gobierno superior, la providencia superior en nuestro mundo? Nosotros nos sentimos como existentes en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Él dice así: cuando miramos nuestra existencia, nuestra realidad de los objetos, de las criaturas, vemos que la naturaleza nos ha preparado todo con gran amor, con mucho cuidado, con mucha atención, despierta en los padres la sensación de amor para sus hijos, educarlos. Si la naturaleza no despertara esos sentimientos, no nos hubiéramos procreado o educado a nuestros niños, nuestros hijos. Y entonces no hubieran podido subsistir. Las plantas pueden mantenerse en un proceso automático de desarrollo. Entonces el hombre no puede de esa manera así, como las plantas. No sabe cómo realizar todos sus deseos, presiones, incluso los deseos sexuales. Hay épocas diferentes. El hombre supuestamente no depende del tiempo, es una criatura compleja, pero en general la naturaleza despierta en nosotros esos deseos y de esa manera nos maneja, nos conduce y nos obliga a procrear y a educar nuestra procedencia. Y por eso, como vemos, hay un lugar especial para que los niños estén protegidos, y cuando uno sale a este mundo como pequeños, como débiles, la naturaleza le preparó tales sentimientos en los padres que lo usan para prometer a la criatura, asegurar la vida de la criatura y cuidarla, del hijo. Y hay incluso aquellos que están dispuestos a morirse para su descendencia. Así que vemos que la naturaleza cuida de todos, de la criatura, hasta que se para sobre las piernas. Pero una vez que uno llega a ser una persona madura e independiente, no madura, independiente, ahí la naturaleza deja, supuestamente, de cuidar de él. Y el individuo está en manos de toda la humanidad ya. Y si uno ya tiene 16 o 20 años, ya se ve a sí mismo no protegido del mundo. Ya la sociedad, no hay nadie que va detrás de él cuidando, no hay padres, escuela, nadie. Todos vienen y demandan de él en lugar que él demande y reciba de todos y todo esté preparado para él, todo el mundo de su infancia.
Ahora él es adulto y tiene que cumplir leyes rígidas y demandas que están dirigidas hacia él, y eso se hace más y más. Y esta contrariedad, que por un lado la naturaleza preparó un proceso de desarrollo tan cuidadoso y liviano cuando éramos niños, y tan rígido y duro y crudo cuando somos grandes, esta contrariedad de parte de la naturaleza es impresionante. Despierta en nosotros mucho asombro. Es simplemente una contradicción. ¿Por qué se hizo así? La naturaleza podía seguir cuidando de manera así liviana, armoniosa, linda. Ustedes saben, la naturaleza todo el tiempo ponía como una almohada donde podíamos caernos, y el hombre podría seguir viviendo de manera armoniosa, podría hacer todo de otra manera en la naturaleza. Lo vemos. Vemos que la diferencia entre lo que uno sea mientras se desarrolla o cuando se haya desarrollado es totalmente diferente. Esa contradicción, esa oposición, ya se despertó hace mucho tiempo, y se despertó y surgió la pregunta: ¿por qué la naturaleza lo hizo de esa manera? Entonces vemos cómo de esta manera está hecho nuestro cuerpo de manera armoniosa en nuestra naturaleza. Todas las leyes, causa y efecto, todo eso están hechos. Si nos profundizamos en la naturaleza del vegetal, el animal, cuanto más entendemos, más y más entendemos, todo está imbuido con inteligencia y comprensión y conexión entre las cosas. Y aquí surge una pregunta. Parece que aquí también hay alguna causa, y parece que es una causa bien seria, para cambiar el trato hacia nosotros. Esta contrariedad entre la actitud de la naturaleza hacia nosotros, entre cuando somos pequeños y adultos, eso hizo que surjan varias teorías de por qué eso sucede. La primera teoría se llama el primer método, que es un método muy antiguo, una teoría muy antigua, cuando las personas no podían ver esa contradicción, por qué la naturaleza nos trata de maneras opuestas. Entonces ofrecieron una teoría que el Creador cuida de todo, pero no tiene mente ni sentimiento, sino que simplemente gobierna a través de leyes rígidas para procrear, para dar nacimiento. Hay leyes de existencia, y para existir después hay otras leyes de existencia, precisamente para empujar al hombre y presionarlo para que se desarrolle por sí mismo luego. Esta ley de la naturaleza, según este primer método, la primera teoría, niega toda mente, toda lógica, toda mente, conciencia que no tiene principio ni final. No hay ninguna meta, objetivo predeterminado que fue prediseñado desde el principio, desde el final al principio. Y según eso, el hombre tiene que actuar en este mundo, en nuestro mundo, según las leyes que va descubriendo. Cuanto más puede escaparse de los problemas, si no tiene a quién acudir, a quién dirigirse, no tiene a quién rezarle, como decimos, porque la naturaleza son leyes absolutas y fijas. Y nosotros simplemente tenemos que tratar de cumplirlas de alguna manera y aprovecharnos de ellas de alguna manera. Esa es la primera teoría. La primaria es lógica, es la más antigua de todas las teorías, y de verdad, a través de toda la historia de la humanidad, de alguna manera,
era la más popular. El hombre siempre llegaba a esa teoría, aunque a la vez surgieron otras teorías religiosas. La próxima teoría del gobierno de la supervivencia, de la providencia, está basada en dos autoridades. Podemos ver que la naturaleza es muy armoniosa e inteligente, sabia. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría de la naturaleza? ¿De dónde vienen todos estos eventos? Parece que en la naturaleza hay dos fuerzas opuestas que luchan una contra la otra, que actúan una con la otra, influyendo al hombre en su influencia en el hombre. Y estas fuerzas determinaron, dictaron, o sabiduría en mente, o ni sabiduría ni mente, o fuerzas positivas y negativas de la naturaleza en todos los niveles. En el nivel ético, moral, físico, o incluso cuando llegaron a la conclusión que parece que hay toda clase de fuerzas detrás de las cuales hay algún deseo superior o mente, porque las personas empezaron a descubrir que hay aquí algo que de todas maneras la naturaleza tiene algún propósito, no sino más fuerzas sin ninguna mente o sentimiento que actúan sobre nosotros. Se puede ver que todo eso de todas maneras se va desarrollando, entonces llegaron a la conclusión que parece que hay una mente superior en eso y empezaron a dividir a toda la naturaleza en dos partes. En el creador bueno, el creador malo. Y entonces al bueno empezaron a dividir en muchas subfuerzas particulares y también a la parte mala, negativa. Y así nacieron muchos dioses positivos, negativos, ángeles, diablos, toda clase de cosas. Y así esto fue cayendo y esto también se hizo toda clase de imágenes que le ayudaron al hombre a explicar el mundo en el que vive. Pero con eso uno no se explicó nada, porque las explicaciones, yo puedo entender la meta de la vida, la fuerza que me gobierna, cómo yo puedo tomarlas bajo mi dominio y llegar a algún propósito. La cuarta teoría es que existe una fuerza superior existente y que hay conexión entre todas estas fuerzas y especialmente en nuestro mundo, pero esta fuerza nos creó toda la vida sobre la tierra, pero nos abandonó. Nos abandonó precisamente por la misma razón que el hombre se cayó desde su nivel espiritual al pecado. Y por eso se desprendió del Creador. Y en base a eso surgieron todas las religiones y trataron de explicar desde nuestra naturaleza negativa, porque estamos en tales relaciones con el Creador, pero el Creador de todas maneras tuvo misericordia sobre nosotros y nos da castigo, recompensa, paraíso, infierno. Y aquí se desarrolló todo lo que vemos, que esta teoría también no nos da herramientas para poder utilizarlos de manera correcta y precisa en nuestra vida. Y aunque hubo un desprendimiento creciente entre nosotros y el entendimiento del mundo, estas teorías grandes tampoco podían darnos respuestas y al final el hombre se hace más y más se siente peor
se siente peor y menos entiende la naturaleza. Y se queda con la misma pregunta: si existe fuerza superior, ¿cómo yo puedo entrar en una conexión con ella y demandar, pedir de ella algún cambio? Y si no existe, ¿cómo yo de todas maneras tengo que seguir existiendo en este mundo, en nuestro mundo, y la vida se hace más y más amenazante?